Vamos a ver los componentes. Vamos a ver unos datos generales. Entonces, la médula oblongada significa, bueno, tiene dos nombres, médula oblongada y bulbo raquídeo. Entonces, médula oblongada quiere decir médula alargada. Médula ya sabemos que es la parte intrínseca de algo, la parte más interna de algo. Y bulbo raquídeo, bulbo quiere decir, bueno, es una masa redondeada comúnmente, y raquídea, pues del raquis. Entonces, el bulbo raquídeo es la primera porción del tronco encefálico, inicia en el arco anterior del atras y acaba en la parte media de la porción basilar del occipital. Entonces, estas son referentes óseos. Ahora, dato importante, muy importante. La médula oblongada se puede dividir en dos componentes. Segundo. ¿Por qué nos importa saber esto? Tenemos una porción superior y una inferior. ¿Para qué nos importa? Por la vascularización. Como algunos pudieron ver en uno de los ejercicios que mandé al capítulo, la porción inferior va a estar irrigada por las arterias espinales anteriores y la porción superior va a tener más irrigación por las vertebrales o incluso ya inicios de la basilar, ¿no? Entonces, ¿esto por qué nos sirve? Por los síndromes vulvares. Ahora, la médula oblongada, por más grande que se vea, mide solo 3 centímetros. O sea, está pequeñita. Ahora, si seguimos subiendo, vamos a ver al puente, que el puente lo podemos estudiar en 4 caras. Una cara anterior, 2 caras laterales y la cara posterior. O sea, es como un cubito. Y obviamente su cara superior e inferior no las vamos a ver porque están unidas. Ahora, igualmente, el puente va a medir 3 centímetros de alto y 4 centímetros de ancho. Entonces, es un cubito también, es muy pequeño, pero está gordito. Y por último, la porción más superior del mesencéfalo también va a tener 4 caras, va a ser un cubito. Aquí, la cara anterior van a ser los pedúnculos cerebrales y una fosa. En los laterales vamos a tener muchos surcos, muchísimos, y un trígono muy importante o un triángulo. Y la cara posterior va a ser la lámina cuadrigemina, que ya la vimos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y vamos a ver que también mide, que ahora este mide la mitad que los dos anteriores, o sea, mide 15 milímetros. O sea, casi nada. O sea, en total, 30 y 30, 60, 75, ¿sí, no? 75 milímetros de tronco encefálico. Entonces, imagínense cómo algo tan pequeño, o sea, es un llaverito. Y aún así esa estructura es extremadamente compleja. Entonces, imagínense para dividirlo en 11 segmentos, bueno, en 13, que es la otra clasificación que se menciona, la embriológica. Entonces ya es algo bastante complicado. Ahora, con esta información, vamos a ver cómo podemos segmentar nuestro tronco encefálico, ¿vale? Entonces, aquí en esta imagen me gusta mucho porque lo divide por colores. De por sí ya lo distinguimos muy fácil, pero ahora con colores va a ser más fácil. Ahora, la médula oblongada, ya habíamos visto, que es muy fácil porque es la continuación de la médula espinal. Solo que los cordones van a cambiar un poquito de nombre, pero la estructura va a ser más o menos la misma. Viendo la cara anterior, nuestros cordones anteriores van a seguir subiendo. Y como un referente anatómico del sistema nervioso central para mandarnos la división entre médula espinal y médula oblongada, va a ser la decusación de las pirámides, que es un filete de tejido blanco, de sustancia blanca, que va a destruir o que va a ocultar eh, nuestra fisura media anterior. Entonces, a partir, o bueno, para arriba, nosotros ya no vamos a llamar a estos cordones anteriores, sino los vamos a llamar pirámides. ¿Por qué? Porque por dentro tienen unos núcleos que tienen forma de pirámide con el vértice hacia abajo. Y ya sabemos qué son estas cosas. O sea, ya vimos las vías y ya vimos que es la vía piramidal o la vía corticoespinal que se divide en 3 fascículos, uno de 10%, de 90% que cruza de lado, uno de 8% que baja por anterior y un 2% que baja lateral ipsilateral, ¿no? Eso ya lo vimos,
Ya lo conocemos, nada más es irlo recordando, no se nos olvide. Y nos vamos a tener una pirámide izquierda y una derecha. Ahora, en la parte lateral, nosotros se acuerdan que tenemos nuestro surco intermedio anterior, que van a estar al ladito de mi fisura anterior media. Entonces, estos surcos lo que van a tener es que van a ir subiendo y van a hacer una forma de Y o una forma de Y. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta este punto el surco va a ser el mismo. Se va a abrir en Y. ¿Y para qué nos sirve eso? Porque justo en medio de la Y o de los dos surcos que se divide, vamos a tener una eminencia en forma ovoidea que se llaman olivas. O olivas inferiores, también se les conoce. Entonces, si se acuerdan de nuestra vía de espinolivar, por esto se llaman así, ¿vale? Entonces, este surco pues, se va a llamar intermedio, ¿no? Pero cuando nosotros lo dividimos en dos, va a cambiar su nombre. Esto es muy importante conocerlo porque son puntos de origen aparente de nuestros nervios craneales, como los podemos ver acá. Los nervios craneales los vemos en la siguiente clase, pero empecemos a mencionarlos como poco a poco. Entonces, las olivas van a ser nuestro referente anatómico para nombrar estos surcos. Entonces, si nosotros estamos viendo esta imagen, el surco que está antes o anterior a la oliva se va a llamar así, surco antes de la oliva. Pero para que se escuche bonito le vamos a poner preolivar. Y el que está atrás de la oliva, le vamos a poner surco que está atrás de la oliva. Pero para que se escuche bonito le vamos a poner retroolivar. ¿Vale? Entonces vamos a tener que hay nervios craneales que salen retro y que salen pre. Ya después vamos a ver cuáles. La verdad es que origen aparente de nervios craneales es muy fácil. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos nuestro cordón anterior que ahora se llama pirámides. Tenemos nuestras olivas. Y ahora, nosotros vamos a tener este cordoncito que casi nadie pela, porque realmente como que mucha importancia sí no tiene. Pero para que sepan cómo se llama funículo lateral. Le iba a poner medial, pero no, es lateral. ¿Vale? Este casi no tiene ninguna referencia anatómica. Y de hecho, muy pocas personas lo mencionan. Si en esta imagen, de hecho, no. Bueno, en esta serie de imágenes ni siquiera viene. Porque nos marca nuestros cordones posteriores, nuestra oliva, nuestra pirámide. Y este no le pone nombre, pero este se llama funículo lateral. Funículo es lo mismo que columna. ¿Vale? Entonces, a eso mismo vemos la cara lateral, ¿no? Entonces tenemos nuestro cordón lateral. No lateral, pero por donde pasa nuestra oliva, pues. Y, bueno, vamos a tener aquí nuestra Y, pues. Y nuestro funículo lateral. Entonces, esta es nuestra oliva. Ahora bien, de nuestra cara lateral nos importa más que nada esto. Todas las raíces nerviosas que van a salir de nuestros nervios craneales, ¿vale? Pero lo que sí nos va a importar mucho es la cara posterior de mi médula oblongada. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que nosotros teníamos nuestro cordón posterior, ¿no? Y nos acordamos de nuestra vía de cordón posterior, que es una de las 3 vías importantes que sí o sí se tienen que saber de supermemoria. Ahora, ¿se acuerdan que tenemos dos fascículos? El fascículo grácil, que es medial, y el cuneiforme, que es lateral. Nos acordamos de nuestras mnemotecnias, de nuestras vías y de toda la información que se encargan de transmitir. Ahora bien, conforme vamos subiendo hacia la médula oblongada, vamos a ver cómo estos fascículos se ensanchan y forman bolitas. Y van a recibir el mismo nombre que el fascículo que les correspondía. Entonces se va a llamar tubérculo grácil y tubérculo cuneiforme. ¿Vale? Y vamos a tener nuestro surco que nos va a dividir uno de otro fascículo. Ahora, esa es la porción más inferior de nuestra médula oblongada. Pero, ¿se acuerdan que nosotros tenemos nuestro cuarto ventrículo? Entonces, la porción del cuarto ventrículo va a ser lo último que veamos en esta clase.
Pero vamos a distinguir cómo entre un fascículo grácil y un cuneiforme, perdón, un tubérculo grácil y el otro tubérculo grácil, vamos a tener un punto donde se va a emitir, aquí no se ve porque pues, se supone que están cortadas en el dibujito, pero vamos a tener tejido que va a ser principalmente sustancia blanca y vascular, que va a emitirnos una unión con el cerebelo, ¿vale? Entonces, lo único que nos importa ahorita aprender en este momento es que el punto donde se abre o el punto de transición entre nuestros tubérculos y nuestro cuarto ventrículo, específicamente el piso del cuarto ventrículo, es el vértice. Y el vértice se llama obex. ¿Vale? Entonces, eso es lo más relevante de la configuración externa del tronco encefálico en su médula oblongada. Cuando veamos los nervios craneales lo vamos a poner en práctica. Ahorita solo conozcan los conceptos. Ahora, nosotros perfectamente distinguimos cómo es la transición. ¿Pero por qué la distinguimos? Porque hay un surco que nos divide el puente de la médula oblongada. Entonces, ese surco recibe el nombre de estas dos estructuras. Entonces se va a llamar surco bulbopontino o ponto medular, pero a mí no me gusta cómo se escucha. Se escucha más bonito bulbopontino. Pero vaya, cualquiera de los dos es a su gusto. Entonces, ese surco es importantísimo porque de ahí salen nervios craneales. ¿Cuáles? Lo vamos a ver después. Hay una mnemotecnia muy bonita. Entonces, acuérdense que el puente de... bueno, el puente también se le conoce como puente de Barolio, pero ese ya es un término anterior. Nada más puente es correcto. Entonces, el puente es un cubito. Tiene 4 caras. Bueno, tiene 6, pero pues este sería como la quinta y esta sería la sexta, ¿no? Pero se entiende la idea de que es un cubito. Entonces, mi cara anterior va a tener 2 datos muy importantes. El primero, se van a ver perfectamente cómo sus fibras son transversales. A diferencia de las otras fibras que se ven longitudinales, aquí son francamente transversales. Y vamos a ver por qué. De hecho, parte del origen de esta estructura, que se llama puente, es porque se supone, o poéticamente, que conecta o que es el paso de un lado del cerebelo al otro. ¿Vale? Entonces, por eso se llama puente. Bueno, esa es una de las teorías. La otra es porque parece un puente de la antigüedad. Pero pues, se escuchan, bueno, cualquiera de las dos maneras, pero sepan por qué, o sea, el dato importante es que tiene fibras transversales. ¿Por qué nos importa conocer esas fibras transversales? Porque esas fibras se van a unificar y nos van a dar nuestros pedúnculos cerebelares, o sea, que van a conectar al cerebelo, uno de un lado y uno del otro lado, y van a ser nuestros pedúnculos cerebelares medios, los principales, pero vamos a tener superior, medio, inferior. Ahora, otro dato importante, súper importante. Nosotros, justo a la mitad de nuestro puente, vamos a tener una concavidad. ¿Y esta para qué nos sirve? Porque aquí va a descansar una arteria que se llama arteria basilar. ¿Y por qué se llama basilar? Porque esta arteria descansa o va a estar enfrente de la porción basilar del hueso occipital. Y basilar viene de base. Y pues base de cráneo, ¿no? Entonces, esta arteria es de las más importantes porque constituye algo que se conoce como sistema posterior o sistema vértebro-basilar. ¿Por qué? Porque nosotros vemos como las arterias vertebrales se anastomosan y nos da nuestra arteria basilar y esto nos da la circulación posterior de nuestro encéfalo. Cuando veamos vascularización, pues lo vamos a ver más claro. Pero esta arteria es súper importante. ¿Vale? Ahora, en la cara posterior vamos a tener igual nuestro cuarto ventrículo. Entonces, nuestro cuarto ventrículo parece rombito y ya más o menos empiezan a ver cómo lo podemos ir estudiando para hacerlo más fácil. Entonces, nosotros vemos cómo las fibras transversales se van uniendo para formar nuestros pedúnculos cerebelares medios. ¿Vale? Y vemos cómo estos van a ser los más chonchotes, los más grandotes. ¿Vale? Después vamos a ver cómo intervienen los otros dos, el inferior y el superior, pero entiendan más o menos cómo ocurren estos fenómenos, ¿vale? Con puente y con médula oblongada, ¿alguna duda?
No. Perfecto. Igual, si hablo mucho o si doy como mucha información, según yo esto es relativamente fácil, pero si sienten que es como mucha información me dicen y lo repetimos o vamos más lento, ¿vale? Ahora vamos a ver nuestro mesencéfalo. El mesencéfalo tiene algo curioso. Es la porción más pequeña, 15 milímetros, pero es la porción más compleja internamente. Pero externa no hay mucho que rescatar. Vamos a tener dos componentes anteriores muy importantes. El primero es que vamos a tener nuestros pedúnculos cerebrales, es decir, las fibras que van a conectar mi tronco encefálico con mi diencéfalo, que aquí lo podemos ver. En la cara anterior es lo que nos importa. Ahora, entre los dos pedúnculos van a darnos un espacio en medio. Entonces, este espacio se va a llamar espacio que está entre los dos pedúnculos. O sea, una fosa interpeduncular. Que vaya, nos dice el nombre, nos dice que está entre los dos pedúnculos. Y este va a tener dos cosas importantes. Va a ser el origen de un nervio craneal y aparte es una estructura que macroscópicamente se ve obscurita, se ve como gris y tiene hoyitos. ¿Vale? O sea, literalmente se ve así, incluso en cirugías. Y tiene hoyitos. ¿Esto por qué? Estos hoyitos, o bueno, como el piso de nuestra fosa, lo vamos a llamar sustancia perforada posterior. ¿Y esto para qué nos sirve o para qué tiene estos hoyitos? Para que por esos hoyitos pase diferentes ramas arteriales e irriguen a mi encéfalo. Ahora, este color es característico de ciertos grupos neuronales, que lo vamos a ver después, pero apréndanse que hay varias, es lo bonito, hay varias referencias anatómicas que muchas veces son cambios de color, por lo menos en tronco encefálico, y que nos permite conocer o ubicarnos más o menos de qué estructuras estamos hablando. Entonces, por ejemplo, el núcleo rojo pues, es materialmente rojo, ¿no? Entonces, esta sustancia que es gris también tiene algo importante. Vamos a ver que hay una sustancia azulita, que de hecho se llama ubicación azul, pero en latín. ¿Vale? Entonces, ahora, en las caras laterales del mesencéfalo se complica un poquito la cosa. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a ver la cara posterior para de ahí poder entender la cara lateral. La cara posterior va a ser nuestra lámina cuadrigémina. Cuadrigémina es porque son 4. Entonces vamos a tener 4 colículos. ¿Qué me importa, qué me importa rescatar de esto? Es que de mi lámina cuadrigémina yo voy a tener dos bordes, un borde superior y un borde inferior. En el borde inferior sale otro nervio craneal. Y los colículos, estas bolitas, tienen algo que se va a llamar brazos coliculares o brazo de colículo superior y de colículo inferior. Estos son súper importantes, tanto para conexiones como para topografía. Entonces, en este dibujito se ven muy claritos, ¿no? Los brazos. Aquí vemos uno y aquí ven el otro. Se ve clarísimo. Y van a decir, pues porque es un dibujo, ¿no? Sí, es un dibujo, pero estos sí se ven, o sea, no hay punto de pérdida. Estos sí se ven clarísimo. Entonces nosotros vemos cómo es el brazo del colículo superior y el brazo del colículo inferior. Entonces vamos a ver para qué nos sirven funcionalmente. Pero algo importante que tienen estos brazos es que estos brazos se van hacia la cara lateral. Ahora sí, la parte posterior de mi pedúnculo cerebral, el bracito de mi colículo superior, y no me acuerdo cuál es el límite inferior, y mi borde del pedúnculo cerebral superior, nos va a dar un triángulo que se va a llamar triángulo de Bale o trígono del lemnisco lateral. Entonces, este es importante quirúrgicamente hablando, pero no se aprendan de memoria como todos los límites y eso, simplemente sepan que existe un triángulo que es topográficamente importante, ¿vale? Entonces,
nuevamente, esta es como las piezas que nosotros vamos a tener en nuestra médula, en nuestro tronco encefálico. Ahora vamos a verlo. Como nuevamente un repaso, pero un poquito más sencillo. Entonces, nuestro tronco encefálico lo podemos ver o se puede estudiar de tres maneras. Todo externo, en un corte sagital, como es el que vamos a ver ahorita, o en cortes transversales, que es la configuración interna. Entonces, en el corte sagital, ¿qué nos importa saber de esto? Nosotros, esto es un estudio de imagen. Y este estudio lo que nos permite es distinguir perfectamente los componentes de mi tronco encefálico, nos permite distinguir nuestro cuarto ventrículo, nuestros conductos, nuestras cisternas. Ya después vamos a ver todo lo de las cisternas y todo eso, ¿no? Pero lo que nos importa conocer mucho de estas imágenes es que podemos ver diferentes tipos de lesiones vasculares que puedan llegar a presentarse, ¿vale? Afortunadamente para los cortes sagitales, pues no hay mucho que tengamos que aprender más que cambios en cuanto a densidades e intensidades. Pero realmente no hay mucho que podamos complicarnos. Ahora, ay, qué bueno que bueno esto. Un dato importante que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros vemos en la parte inferior de las olivas, vamos a tener estas rayitas, que se llaman así, fibras arqueadas externas, porque van en forma de arco. Entonces, estas fibras no siempre están presentes en los pacientes, pero la que nos importan es que hay unas internas, y esas sí son importantes. Entonces, sepan que hay unas externas y que están abajo de las olivas, pero no es como que tan relevante que lo sepan. ¿Vale? Entonces, ¿les quedó más o menos claro cómo es la configuración externa del tronco encefálico o quieren que lo repasemos de nuevo? Una pregunta, ¿en qué nos dijiste que importaba el trígono de Bale o triángulo? Al triángulo de Bale o el trígono del lemnisco lateral. Este trígono tiene importancia quirúrgica. Cuando se hacen cirugías de ángulo pontocerebeloso, que casi siempre son de otorrino o de neurocirugía de base de cráneo lateral, nos importan mucho ese trígono porque por ahí pasan estructuras. Entonces es como un trígono que queremos evitar. Una de las que pasan es nuestro cuarto nervio craneal. Pero es más que nada para ubicarse. Porque, bueno, si no hay más dudas, o sea, porque imágenes hay suficientes para estudiarlo. Ahora, esta imagen, no sé por qué se le pasa hasta acá, pero esta imagen nos refleja lo que podemos llegar a aprender si queremos estudiar tronco encefálico de lleno. O sea, este es un corte de un creo que es R10 o R11. O es el rombómero 10 u 11. Pero esta estructura, o sea, vean todo lo que tiene. Así es como actualmente se debería estudiar el tronco encefálico. Pero pues nadie tiene un resonador de 5 o 6 teslas para poder sacar estas imágenes. Entonces, pues aquí en México no nunca lo vamos a ver. Por lo menos en estos primeros 40 años. Pero sepan que existe muchísima más información de la que estamos dando. Ahora, vamos a estudiar una estructura que es muy bonita. Que esta es la estructura un poquito compleja del tronco encefálico visto por fuera, que es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo tiene algo que es muy bonito, que es que se puede entrar o podemos entrar a verlo de dos maneras. La primera es por cirugías posteriores o de abordajes posteriores, que literalmente abrimos por el vermis y entramos a ver el cuarto ventrículo, o por endoscopía. Y esas son súper bonitas, son muy bonitas de ver, pero no ves nada. O sea, tienes que saber ubicarte muy bien. Y es lo que vamos a aprender en esta clase. Ahora, ¿qué nos importa rescatar de esto? El cuarto ventrículo viene del latín. Bueno, ventrículo viene de ventrículos, que significa vientre o cavidad pequeña. Es una dilatación del conducto central de la médula espinal. ¿Se acuerdan que nuestro conducto central es el conducto que iba justo en medio de mi médula espinal y que tiene una sustancia gris que se va a llamar lámina 10 de Rexed, ¿no? O gris central. Y por ahí pasan nervios, vías autonómicas.
Va a estar compuesto el cuarto ventrículo por 3 componentes: bulbo raquídeo, puente y cerebelo. Y algo que lo hace muy fácil es que tiene forma de rombo. Y un rombo son 2 triángulos. Y eso lo hace muy fácil de estudiar. Entonces, vamos a tener que estudiarlo por componentes. Un piso, que va a ser prácticamente mi bulbo raquídeo y mi puente. Un techo, que va a estar prácticamente dado por mi cerebelo y sus pedúnculos. 4 bordes y 4 ángulos. Estos dos se infieren prácticamente solos, entonces no vamos a darle mucha importancia a estos, pero sí al piso y al techo. Entonces, este es el cuarto ventrículo. Así se ve en la vida real, así de bonito. Entonces, podemos ver cómo realmente sí tiene forma de rombo. ¿Vale? Podemos ver aquí nuestro techito. Podemos ver más o menos qué componentes nos lo pueden dar. Y podemos ver el piso, cómo tiene diferentes componentes que nosotros podemos ir rescatando. ¿Vale? Entonces vamos a ir nombrando cada uno de estos componentes, que la verdad están enredados, pero muy sencillos una vez que le cachamos. Ahora, ¿qué nos importa del cuarto ventrículo? La verdad es que aquí sí todo. Porque es muy importante. Muchas patologías que afectan ventrículos, si afectan cuarto ventrículo por ser tronco, tienen relevancia clínica y quirúrgica. ¿Vale? Tumores pontocerebelosos también nos pueden afectar nuestra integración del cuarto ventrículo, vascularidad, hemorragias, masas, infecciones. Luego hay infección, no, es que hay muchas cosas, pero vaya, no me inspiro tanto. Hay muchos componentes, entonces por eso tenemos que estudiarlo. Entonces, así se ve el cuarto ventrículo, el piso. El piso es lo más difícil. Si saben piso, saben el resto. Entonces, nosotros podemos distinguir que es un rombito. Y vamos a ver cómo existen rayitas que nos la ponen más fácil. Nos dicen, estas rayitas dividen al rombo en 2 triángulos, uno que es superior y uno que es inferior. Entonces, estas imágenes son un ejercicio para que ustedes empiecen a ver más o menos qué es lo que están viendo. O sea, hay una raya acá, están estas rayitas que les he mencionado, hay una raya acá, otra acá, hay una raya acá, o sea, hay componentes, ¿no? Hay una eminencia acá, hay un espacio acá, hay una línea azul acá, entonces hay muchos componentes que nosotros podemos ir viendo. Entonces, vamos a verlo sin tanta sangre y sin tanta grasita que tiene. O bueno, no sé, es líquido de formol, yo me imagino. Entonces, vamos a ver nuestro cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo lo podemos dividir en 2 triángulos, en un triángulo vulvar y en un triángulo pontino. Y estos triángulos van a estar delimitados por algo que se llaman estrías medulares o estrías acústicas. Estas estrías son súper importantes porque son parte de nuestro octavo nervio craneal, de su vía. Y son estas rayitas que habíamos visto. Y estas rayitas sí se ven, o sea, físicamente sí las podemos ver. Y estas rayitas nos tiran un buen de paro porque nos ayudan a distinguirlo. Ahora vamos a ver el triángulo más difícil primero, que es el triángulo vulvar. Entonces, de medial a lateral vamos a tener 2 trígonos, el trígono hipogloso y el trígono del nervio vago, más o menos intuyan qué significan o para qué sirven. Un filamento que se llama cordón de separación, un área que se llama área postrema y un área vestibular en su porción inferior. ¿Vale? Entonces, vamos a ver todo eso, cómo se ve. Entonces, nosotros vamos a centrarnos únicamente en nuestro trígono inferior. ¿Vale? O en nuestro trígono vulvar. Entonces, mis referentes son mis estrías medulares. Yo tengo mi surco medio, entonces lo que tengo de un lado lo tengo del otro. Entonces, yo voy a tener un primer triángulo con el pico hacia abajo y la base hacia arriba, que la base van a ser mis estrías medulares, y este se va a llamar trígono del hipogloso o del duodécimo nervio craneal. Después, al ladito de ese, yo voy a tener otro trígono, que este va a ser el trígono del nervio vago. ¿Vale? Ahora, yo voy a tener después de este pequeño filamentito. Y este filamento se va a llamar cordón de separación. Y lo que va a hacer es separar, ¿no?
No hay como mucha dificultad. Ahora, después vamos a tener un componente que es sumamente importante clínicamente. Y de hecho hay un síndrome que se llama así, el cual es el área postrema, ¿vale? Entonces, Ay, está, mira, jeje. Ahora, el área postrema lo que tiene es que es un área privilegiada. ¿Y qué quiere decir privilegiada? Quiere decir que el área postrema es un área que la sangre le llega directamente, ¿vale? Ah, sí, sí. Dato curioso, el área postrema está al ladito del óbex. Ahí fue un error que no me acordaba. Pero, ¿para qué nos sirve el área postrema? El área postrema se conoce como área gatillo del vómito. Entonces, esta área lo que tiene, o el dato curioso que yo aprendí, la verdad me gustó mucho, es que el área postrema recibe sangre directo. O sea, no recibe como líquido cefalorraquídeo tal cual, sino que recibe sangre, así franca. ¿Y por qué? Porque tiene quimiorreceptores y tiene osmorreceptores en su membrana. ¿Y esto para qué nos sirve? Si nosotros comemos comida caducada, o bueno, bien, cuando éramos cavernícolas y comíamos comida caducada, pues no teníamos como el criterio de decir, esto sabe bien o sabe mal. Pues yo me lo como porque pues no hay un mamut cerca, no hay nada que cazar, no hay nada que comer, pues esto a ver si lo como, a ver si no me muero. Entonces, como muchos se morían, la evolución dijo, voy a crearles un área que diga así, que detecte lo que está podrido y lo que no. Este es como un Remy de Ratatouille, que huele la comida y si está feo, pues lo expulsa. Y si no, pues lo deja pasar. Entonces, cuando nosotros comemos y la comida empieza a entrar a nuestro torrente sanguíneo, bueno, la digestión empieza a entrar a nuestro torrente sanguíneo, si el área postrema detecta que algo anda mal, va a decir, paren todo, nos estamos intoxicando, nos estamos envenenando, hay que vomitarlo. Entonces, el área postrema va a emitir diferentes vías para salivación, náusea, relajación de los esfínteres esofágico inferior y contracción de los músculos abdominales. Y todo eso sumado nos da el vómito. ¿Vale? Entonces es algo como súper bonito, ¿no? O sea, porque entendemos cómo el tronco encefálico se encarga hasta de que vomitemos. O sea, se rifa muchísimo. Pero algo importante también es que nosotros sabemos que el tronco encefálico, pues, está predispuesto a trauma, a isquemia, a hemorragias y a tumores, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la desgracia de tener un tumor justo aquí, nos puede dar algo que se llama síndrome de área postrema. Y como esta área se va a estimular de golpe, o sea, sin aviso, lo que va a ocurrir es que vamos a vomitar sin sentir náuseas, sin sentir, como esas como curvaciones, no me acuerdo cómo se llaman. Pero el punto es que vamos a vomitar de golpe, o sea, sin avisar. Vamos a estar platicando y... Y eso es porque hay una sobreestimulación de nuestra área postrema. Entonces, esta área es súper importante. Y de hecho, en San José me tocó ver un síndrome de área postrema de un señor que tenía un tumor y que estaba, o sea, el pobre don tenía la suerte de que estaba justo en el área postrema. Entonces, cualquier estímulo mínimo, por mínimo que fuera, vomitaba el don. Entonces, a cada rato andaba con su riñoncito porque, pues, no, no tenía como manera de prevenirlo. Entonces, esta área es súper importante. Ahora, ya por último, tenemos nuestra área postrema y al ladito vamos a tener un área que se llama área vestibular, ¿vale? Ya más o menos entiendan cómo para qué funciona el área del vestíbulo si tenemos un área vestibular, ¿no? Pero esta área lo que tiene es que va a ser otro rombo, un rombo inferior y un rombo superior. Entonces, esta área sí se va a dividir en en dos segmentos. Entonces, o dicho de otra manera, tanto el triángulo pontino como el triángulo vulvar va a tener su propio cachito de área vestibular, ¿vale? Entonces, una manera en la que yo puedo repasarlo es dibujo un triángulo, dibujo mi línea media y dibujo más triángulos. Uno para mi trígono hipogloso, trígono del 10, del vago
Yo aquí tengo mi área postrema. Obviamente aquí el vértice común de todos es el óbex. Y yo aquí tengo mi área vestibular, porción inferior. Entonces, todo lo que vimos, resumido así, más fácil, o sea, para que no nos cueste tanto trabajo cacharle. Pero sepan que pues sí, o sea, sí tenemos que conocerlo, ¿no? Y esto sí no se les puede olvidar, las estrías medulares. Ahora, hay una estructura que quirúrgicamente es muy importante. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos cirugía endoscópica, metemos el endoscopio desde los ventrículos laterales, llegamos a tercer ventrículo y llegamos a cuarto ventrículo por nuestro acueducto ventricular, ¿no? Entonces, el endoscopio va a llegar por aquí. Y es una belleza. Es de las pocas cirugías endoscópicas a las que he podido entrar, pero la verdad es que yo me quedé fascinado. ¿Por qué? Porque nosotros entramos aquí. Entonces, imagínense que meten una cámara y ven esto. O sea, imagínense lo nada que ven. Entonces, estas estructuras, estos trígonos, estos colículos, estas áreas, es lo poco que podemos llegar a ver. Por eso son tan importantes conocerlas. Pero hay una estructura que antes se usaba, no sé si se sigue usando, pero lo llegué a leer y me lo llegaron a explicar varias veces, que es que nosotros, viendo esta imagen del triángulo vulvar, podemos ver una pluma de esas antiguitas con las que escribían, de esas plumas fuentes, que es como las que usan en Harry Potter, ¿no? Entonces, que es como su plumita, su tallito, o de donde la agarran, y la punta, ¿no? Entonces, hay una estructura que, o sea, si tienen así la creatividad que tenían esos anatomistas, pues ya la vieron, ¿no? Pero hay una estructura que se llama Calamus scriptorius. Entonces, esta estructura tiene tres componentes. El más conocido, o el que más se acuerda la gente, no sé por qué, es uno que se conoce como barbas del cálamo, pero en realidad es la cola del Calamus scriptorius, ¿no? Pero vaya. O sea, si lo escuchan de una u otra manera, porque ese sí lo he visto que lo preguntan mucho. Entonces, las estrías medulares son las barbas del cálamo. El trígono del hipogloso es el tallito, es el tallo, el palito. Y el óbex es la punta. Entonces, este es un dato neuroanatómico que casi nadie se lo sabe, que la neta a mí me gusta mucho, o sea, me gustó mucho cuando lo leí porque no es común. Y aparte nos ayuda a ir viendo, o sea, nos ayuda a acordarnos de las estructuras. Entonces, ¿por qué nos sirve saber esto? Para saber que el palito, que es el trígono del hipogloso, es el más medial, porque es el tallo del cálamo, ¿no? Es un dato curioso que, pues, la verdad, yo se los quise compartir. Espero nunca lo tengan que usar porque neta ya es algo como muy, muy fumado, pero si en algún momento lo llegan a usar, pues espero les sirva, o sea, espero se acuerden, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, todo este bonche de información es solo en un triángulo que mide más o menos 15 milímetros de altura, ¿no? O sea, es muchísimo. Ahora vamos a ver el triángulo más fácil, que es el triángulo pontino. Este sí está más fácil, ¿vale? Entonces, vamos a repasarlo otra vez con la fichita de repaso. Entonces, el triángulo pontino va a tener un colículo facial, esto es de medial a lateral, una fosita superior, el área vestibular en su porción más arribita, y vamos a tener un área que se llama área azul o localización azul. Entonces, locus ya sabemos qué significa, que es localización de algo, ¿no? Y ceruleos, esta sí, en mi vida había sabido qué significaba, pero fue un buen dato, que caelum viene de cielo, y cielo no es como de hasta arriba, sino viene del cielo azul, o viene como de azul cielo, pues. Y el sufijo uleus es pertenencia. Entonces, el locus ceruleus es como la ubicación que tiene pertenencia al color azul cielo, o que parece color azul cielo. Entonces, o sea, este desmadre en latín es para que sepan que si ven una zona azul en el cuarto ventrículo, sepan que es el locus ceruleus. Obviamente esta imagen está ya pixeleada, pero se ve azul. Y eso es lo que me importa que se lleven. O sea que la neuroanatomía nos la pone fácil, pero
Si nos ponieran área azul, estaría muchísimo más fácil, ¿no? Pero pues, vaya, les encanta el latín, ¿no? Estos locos. ¿Vale? Entonces, vamos a tener nuevamente nuestro triangulito. Nuestro límite es la barba del cálamo, nuestras estrías medulares, nuestro surco medial, y vamos a tener nuestro colículo facial, que es lo más medial. Vamos a tener una como imaginación, que es nuestra fosita superior. Vamos a tener la porción superior. Es que lo pongo de otro color para que no se nos pierda. No, pues elegí el peor. Este. Nuestra porción superior del área vestibular, que es esta. Y esta es la porción inferior. Y vamos a tener nuestro locus coeruleus, que estaría más o menos acá. Pero pues aquí ya no se ve, ¿no? Entonces, esa es una manera en la que nosotros podemos estudiar, aprender y razonar cuarto ventrículo. Entonces, su ejercicio de repaso es hacer un rombo, mejor que esto, hacer un rombo, poner su línea media, poner sus estrías medulares y ya tienen un papalote, ¿no? Y nada más tienen que llenar 2 cuadrantes de su papalote. Entonces, llenan su trígono del hipogloso, su trígono, ¿cuál es? ¿Sí? Su trígono del vago, su área postrema, su área vestibular superior, inferior, su colículo facial, su fosita superior y listo. Ya tienen el cuarto ventrículo. Y así de fácil se aprende el cuarto ventrículo. Ah, bueno, y aquí tienen el óvex, ¿no? Ahora, algo muy bonito que tiene esto es que nosotros lo podemos estudiar por triángulos, Jesús, o por un rombo nada más. Entonces aquí se vuelve todavía más fácil. ¿Por qué? Porque simplemente lo tenemos que dividir en dos cordones muy largos, que se van a llamar eminencias. Entonces, voy a tener una eminencia medial y una eminencia lateral. Eminencia es algo que emerge o algo que protruye. Ahora, vamos a ver cómo hay cómo nuestra eminencia medial va a estar dada por nuestro colículo facial. Y si nosotros seguimos bajando, vamos a tener nuestro trígono del hipogloso. ¿Esto por qué se los explico? Porque a veces lo mencionan nada más como eminencia medial y tienen que saber de qué están hablando. Y vamos a tener una eminencia lateral que corresponde únicamente a nuestra área vestibular. Pero aquí como lo estamos estudiando como por rombo, no lo dividimos en superior e inferior, ¿vale? Y prácticamente eso sería todo de vestíbulo, de cuarto ventrículo, de su piso. Ah, esto me faltaba. Jeje, tenía que anotarlo. Entonces, lo que nos divide, cuando lo estudiamos por rombo, lo que nos divide una eminencia de otra es un surco que se llama surco limitante o surco limitans, pero vaya, se escucha bonito limitante, digo limitans, pero pues está en latín y es surco limitante, o sea, como lo quieran llamar, pero ese surco o su importancia es que divide nuestras dos eminencias. Ahora, ¿dudas con el piso del cuarto ventrículo? ¿Y el locus coeruleus de qué se encarga? El Lucas Aurelius se encarga del sueño y vigilia. Bueno, tiene componentes de sueño y vigilia. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos?
Perfecto. Todos los núcleos que vamos a ir viendo, por ejemplo, el núcleo celular es un núcleo, al final de cuentas. Lo vamos a ir viendo más a detalle cuando veamos configuración interna. Por eso ahorita no me detengo tanto en eso. Ahorita nada más es verlo como lo que hay por fuera. Espérenme. Listo. Ahora, vamos a ver el techo del cuarto ventrículo. Este está bien fácil. Este no tiene nada de pierde. Uy. ¿Y por qué está fácil? Porque... Porque lo que tiene es que son puras vainas. Entonces, vamos a tener una porción media que es del cerebelo, que va a estar dado por la língula, el nódulo y el velo medular inferior. Entonces, esto ahorita no le vamos a hacer caso, porque cuando veamos cerebelo vamos a completar como el rompecabezas del techo. Lo que sí vamos a ver ahorita son estas dos porciones, nuestra porción superior y nuestra porción inferior. Ahora, nuestra porción superior corresponde a algo que se llama velo medular superior y la porción inferior corresponde en mayor parte al velo medular inferior. Una porción va a corresponder a la porción media y otra porción más importante va a estar dada por mi porción, mi velo medular inferior. Ahora, la porción superior va a estar dada este velo va a estar o va a corresponder a los pedúnculos cerebelosos superiores. La porción inferior va a tener algo muy importante que es, inicia en el óbex, que es lo que ya habíamos visto, y en este velo medular inferior vamos a tener muchísima importancia porque aquí se van a encontrar plexos coroideos, que son estructuras vasculares que nos van a ayudar muchísimo para mantener nuestra producción de líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Ahora, vamos a... Después lo quito. Vamos a ver cómo está dado. Entonces, vamos a tener nuestra porción medial, que va a estar dada por nuestra língula, que va a estar dada por nuestro nódulo y por nuestra parte medial del cerebelo, ¿no? Esto no le vamos a hacer caso. Pero vamos a hacerle caso a lo que corresponde a tronco encefálico, que es el velo medular inferior y el velo medular superior. Entonces, ¿qué nos sirve o qué tenemos que rescatar de esto? Que es el techo, primariamente, del velo medular superior, que nace del límite inferior de mi lámina cuadrigémina. Entonces ya tenemos algo importante de ese borde inferior que al inicio mencionamos. Y del inferior nos importa muchísimo que vamos a tener a nuestros plexos coroideos. ¿Para qué nos sirven? Los vamos a ver después bien a detalle. Y de hecho ahí metemos un poquito de fisiología. Y nosotros, si vemos el techo, y si nosotros quisiéramos como entrar así como de lleno, podemos ver cómo se generan estas varias capitas de sustancias, blanca principalmente, y vemos cómo realmente es un techo, ¿saben? O sea, es realmente una tapa que tiene nuestro cuarto ventrículo. Y lo que va a permitir es mantener como esta perfecta homeostasis de la circulación cefalorraquídea, ¿vale? Y por eso es muy importante conocer como los puntos de salida y todos esos componentes que vamos a ir viendo poco a poco. Que de hecho son muy bonitos. Pero hay una clase específica de circulación cefalorraquídea, entonces, como ya son de las últimas clases, porque pues ya todo esto lo vamos a tener súper dominado. Ahora, en esta clase nos encargamos de explicar cómo funciona o cómo está formado nuestro tronco encefálico primariamente. En la siguiente clase vamos a recoger todas esas piezas que tenemos dispersas y las vamos a utilizar para dar el origen aparente de nuestros nervios craneales. Entonces, en la siguiente clase ya vamos a empezar a integrar muchas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a integrar nervios craneales, vamos a mencionarlos todos y poquita introducción a su función. Vamos a ver su origen aparente, es decir, de dónde emergen. Y vamos a ver su relación y el tema de base de cráneo.
que es uno de los temas más, pues que cuesta un poquito de trabajo, pero la verdad es que igual es muy sencillo o sea, si lo sabemos estudiar. Entonces, traten de estudiar como los componentes que vimos. Yo lo que hago para estudiar tronco encefálico es que dibujo así una porción chiquitita, que es mi mesencéfalo, una porción gordota, que es mi puente, y una porción en picada, que es mi médula oblongada. Dibujo mis surcos y nada más me encargo de